Bueno, buenas tardes, les doy la bienvenida a la Semana UNIPE Virtual número 12. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de las estrategias de articulación entre las bibliotecas escolares y las bibliotecas universitarias. Gracias por interesarse en nuestra propuesta, principalmente a los ponentes, y también se extiende, por supuesto, a quienes nos acompañan con su asistencia, que se inscribieron. Este es un espacio para compartir saberes profesionales y de reflexión también sobre los desafíos que tenemos las bibliotecas que nos dedicamos a la educación. Bien, les cuento un poco cómo va a ser la dinámica. Primero voy a presentar a Fernando Díaz Pacífico. Él va a hacer su presentación y luego presento a Gastón. Y al final vamos a tener un espacio para preguntas, comentarios. Viviana, que nos acompaña desde UNIPE, en un rato les va a poner un formulario donde ustedes pueden registrar su asistencia. Les pedimos que se fijen de poner bien el correo, porque a veces después no les llega la certificación de la asistencia, ¿sí? Porque es algo automático y tienen que poner bien el correo. Bueno, voy a empezar presentando a Fernando en un CV bien abreviado. Él es licenciado en Bibliotecología y Documentación, director de la Biblioteca Hipólito González de la Facultad de Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de Rosario. Es docente en la licenciatura de Bibliotecología y Documentación en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario y docente en la carrera de especialización en anestesiología. Forma parte del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Bibliotecología y Ciencia de la Información del Instituto de Investigaciones Adolfo Prieto de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, en el marco del cual participa del estudio de situación de la ciencia abierta en la Universidad Nacional de Rosario también, y ha desarrollado distintas presentaciones sobre acceso abierto, la gestión de datos académicos y las funciones bibliotecarias relacionadas con estas áreas. Es miembro del equipo de trabajo y curador del repositorio de datos académicos RDA de la misma universidad y representante ante la Red Interuniversitaria Argentina de Bibliotecas, REDIAB del CIN. También es miembro de la Asociación de Bibliotecarios Profesionales de Rosario y bibliotecario escolar. Trabaja en ambos niveles, es decir, trabaja en una biblioteca escolar y también trabaja como director de la biblioteca que ya mencioné. Bueno. Adelante, Fernando, y muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, Virginia. Muchas gracias a todo el equipo de UNIPE, especialmente a todos los que están participando en esta organización tan importante, que es la Semana de la UNIPE Virtual, que tiene ya una tradición, ¿no?, para todo el ámbito educativo y especialmente en el motorizado, ¿no?, por Virginia, en la parte de bibliotecas. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias también a Gastón, con quien voy a compartir este panel. Bueno, mi propuesta es bastante sencilla, humilde, que es compartir, relatar una experiencia que venimos desarrollando desde el año pasado. Voy a compartir pantalla simplemente para acompañarme visualmente con una presentación a la que le puse como título: de la escuela secundaria a la universidad, la biblioteca como puente en la transición educativa. Antes que nada, me gustaría hacer un repaso por el contexto institucional en el que se inscribe nuestra biblioteca, que es la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario. Esta facultad es, si bien es
pequeña en cuanto a las infraestructuras edilicias, la cantidad de estudiantes comparada con otras unidades académicas de mi universidad. Tenemos más de 4.000 estudiantes, pero hay 6 carreras de grado, todas relacionadas con el ámbito de las ciencias de la vida, las ciencias biológicas, ¿no? Bioquímica, farmacia, biotecnología, química, tecnología y ciencia de los alimentos, un profesorado en química. Como parte de la oferta de posgrado están los doctorados en ciencias biológicas y ciencias químicas, hay 9 especializaciones y nuestra facultad también tiene una particularidad, que tiene una planta piloto de producción de medicamentos, que es pionera, muy importante en toda la Argentina para la producción de medicamentos, y nuestros investigadores trabajan en 6 institutos de doble dependencia de Universidad CONICET. Entonces estamos hablando de una facultad bien volcada al desarrollo de la investigación. Y nuestra biblioteca, que lleva el nombre del docente que promovió la creación de una biblioteca cuando se separa la facultad como unidad académica independiente de lo que era la Facultad de Ciencias Médicas. Nuestra biblioteca se llama en honor a él Hipólito González, ¿no? El doctor Hipólito González. Y si bien es una biblioteca que, como una biblioteca tradicional, lleva adelante todas las actividades del programa tradicional o la agenda tradicional de la biblioteca, esto es, bueno, el acceso a las colecciones, los préstamos, bueno, distintos dispositivos para apoyar el aprendizaje y la investigación, durante el año también trabajamos actividades que tienen que ver con esta idea de enriquecer el imaginario de nuestros usuarios, de nuestra comunidad, en lo que es la idea de la biblioteca. Y empujar un poco la idea de la biblioteca como ese espacio que no solamente es riguroso de estudio, sino un espacio de encuentro entre las personas. Y así vamos proponiendo actividades que tienen que ver con lo lúdico, con la lectura recreativa, con la formación, con la divulgación de lo que se hace en la facultad, de la ciencia. Hemos jugado con el apoyo de docentes e investigadores a tomar muestras de bacterias, de hongos que hay en la superficie de los libros, en las mesas, en el aire de la biblioteca, y trabajamos a partir de esas propuestas también para incentivar la conexión entre las personas y el espacio de la biblioteca. Brindamos también en otras áreas trabajo como apoyo a la investigación y a la edición en acceso abierto. Tenemos una fuerte vinculación con el repositorio digital de la institución y con el repositorio de datos abiertos de investigación, para el cual hacemos desde la biblioteca una gran tarea de curación apoyando a los investigadores de nuestra facultad. Y la experiencia que quería compartir, que tiene que ver con las escuelas medias, es una experiencia que se da en el marco de unas jornadas que desarrolla nuestra facultad históricamente, ¿no? Porque ya tiene 15 ediciones esa jornada, que la conocemos como Semana de la Química, pero es la jornada de promoción y divulgación de las ciencias, en la cual la facultad se abre a los colegios secundarios para mostrar todo lo que se hace en la facultad, las infraestructuras y también el recurso humano o el potencial humano que tiene de investigadores y de docentes. Y esta facultad se muestra en la Semana de la Química con diferentes actividades que van desde visitas a laboratorios, galerías de experimentos, escape rooms, demostraciones prácticas, etc. Y está destinada a alumnos de cuarto y quinto año de escuelas medias. También es una forma que tiene la facultad de crear nuevos estudiantes universitarios en el ciclo que sigue, cuando ellos terminan la escuela media.
Y como dato cuantitativo, este año que finalizó la jornada de la Semana de la Química el 1 de agosto, recibimos 2.200 alumnos de escuelas secundarias que estaban organizados en 72 grupos clase. Participaron de nuestra facultad más de 150 docentes y 50 coordinadores para acompañar a esos grupos. Entonces la movida que hubo dentro del edificio y la circulación de personas fue muy alta, y la organización de esta Semana de la Química requiere muchísimo esfuerzo de la institución. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros como biblioteca, y lo que voy a comentar como experiencia, se enmarca dentro de esa Semana de la Química, pero a nivel más restringido, más recortado, más manejable para los recursos que nosotros tenemos en la biblioteca. ¿Cómo empezó la vinculación de la biblioteca en la Semana de la Química? Bueno, no empezó como un pedido de la institución a la biblioteca, sino que empezó como una consulta, a partir de una consulta de una colega de escuelas medias, de una bibliotecaria de escuelas medias, a nuestra biblioteca. ¿Cuál era la consulta? Si podían venir ella con un grupo a mostrarles la biblioteca universitaria. Entonces, bueno, cuando llegó esa pregunta, nosotros, digamos, encasillados en lo académico, en lo estrictamente universitario, fue como, ¿cómo responder a esto? Y eso llevó a pensar, bueno, ¿qué actividad? Porque no vamos a hacerlos venir solamente para mostrarles, porque estamos hablando de una biblioteca que tiene 120 metros cuadrados y no es una biblioteca con muchas salas, con colecciones antiguas y laboratorios o bibliolabs, etc. Es una biblioteca, digamos, pequeña. Entonces, a partir de esta pregunta de la colega, empezamos a pensar qué hacer. Y ahí surgió la oportunidad, digo, de la fecha. La oportunidad de la fecha era la Semana de la Química, estaba pronto a desarrollarse, y la agenda estaba en construcción. Entonces hubo elementos que se unieron para una constelación de cosas que nos permitió sumarnos como una prueba piloto a la Semana de la Química 2024 con estas actividades. En principio, esta Semana de la Química 2024, la participación de biblioteca iba a ser solamente para esa escuela que pidió venir a visitarnos, y después, en el transcurso de la organización, ahí sí la institución nos propuso sumar algunas escuelas más. Y en el 2024 trabajamos solo con 4 escuelas. Ya este año 2025 sí, el llamado vino de la autoridad académica, ¿no? De que depende la biblioteca, que es la Secretaría Académica de la facultad, y nos pidió, nos preguntó si vamos a participar en el 2025 con la Semana de la Química y si podíamos ampliar la cantidad de escuelas a las que recibir. Entonces, bueno, dentro de, como dije, nuestros recursos, digamos, son los materiales, pero también, no está bien decirles recursos o decirnos recursos, bueno, pero las personas que trabajamos en la biblioteca somos 3 por turno, y no todas tenemos horario completo porque hay becarios que colaboran, entonces esos tienen un horario reducido. Entonces, con esa cantidad de personas que trabajamos en la biblioteca, no podemos recibir a todos los colegios que vienen de visita a la Semana de la Química, y bueno, elegimos un día de los 3 que dura la actividad, recibir a 8 escuelas. Esto fue, en términos cuantitativos, 234 alumnos de colegios secundarios. Y la verdad que la actividad, que ahora les voy a explicar lo que hicimos, para nosotros representó un desafío en cuanto a manejar grupos grandes de personas, llegar
interesar al público que vino, a los docentes que los acompañaban, y fue muy positivo por los comentarios que recibimos y por el interés de que lo sigamos haciendo. Pero, ¿por qué vincularnos? ¿Por qué vincularnos desde la biblioteca, que es una biblioteca de ciencias, a un público universitario? Bueno, al público de escuelas medias. Bueno, fundamentalmente porque creo que todas las bibliotecas tenemos una misión que es, más allá de la misión conocida, la de crear usuarios para otras bibliotecas. O sea, formar desde, ¿no?, en la escuela primaria a los usuarios de las bibliotecas de la escuela media, y de la escuela media formar a los bibliotecarios, a los usuarios de las escuelas, de las bibliotecas universitarias. Entonces, por un lado, era dar a conocer lo que se hacía en una biblioteca universitaria, lo que ofrece, cómo funciona, etc. Y por otro lado, también trabajar un poco lo que es la alfabetización tecnológica o la alfabetización digital, tomar algunos aspectos que tienen que ver con el uso crítico de las tecnologías digitales de uso masivo, fundamentalmente. Otra razón era acompañar los objetivos de la Semana de la Química, que son objetivos institucionales y que tienen una repercusión después global que nos beneficia como biblioteca, y promover el conocimiento de la biblioteca en la propia comunidad de usuarios, porque siempre hay un grupo que se encuentra más alejado de lo que es la biblioteca, dentro de la misma facultad. Bien, entonces, nuestras actividades que propusimos en el caso de esta edición de la Semana de la Química fueron dos. Lo que llamamos la búsqueda del tesoro bibliográfico, y usar la muestra What the Future Wants, lo que el futuro quiere, que apunta, como les voy a contar enseguida, a esto, el uso crítico de las tecnologías digitales de uso masivo. En cuanto a la búsqueda del tesoro bibliográfico, lo que nosotros organizamos o propusimos fue tres objetivos. Mostrar cuáles son las características y los servicios de una biblioteca universitaria, comunicarlo a los estudiantes de último año de escuela media, explicar el uso de un catálogo en línea y también cuál es la dinámica de la sala de estanterías abiertas y cómo está organizada. Básicamente, utilizar la asignatura topográfica para ubicar los materiales. Eso por un lado. Y esto era a través de una dinámica de juego en la cual ellos, después de la explicación, tenían unas actividades que resolver y un tesoro que encontrar que estaba escondido entre los materiales de la sala abierta. Y después pasaban a otra actividad que tiene que ver con una exposición. A partir de esta exposición se les plantean actividades. Esta exposición, que se llama, como les dije, What the Future Wants, es un dispositivo que está diseñado por una organización, una ONG de Alemania, o con sede en Alemania, que se llama Tactical Tech. Y esa muestra ha circulado por más de 58 países. En Argentina, hasta donde sé, hay 2 experiencias de uso. Está orientada al público joven, ¿sí? A partir de incluso de los 13 años se podría implementar, y que está destinada a plantear, ¿sí?, una reflexión acerca del uso de las tecnologías y su impacto en la sociedad, ¿sí?, y el uso crítico de las tecnologías, como dije, digitales, pero de uso masivo, fundamentalmente aplicaciones en el teléfono celular y el uso del equipo. Ha pasado por más de 58 países, pero en Argentina, como les comentaba, hasta donde tengo conocimiento, en bibliotecas, las experiencias de uso son la de la Biblioteca Central de la Universidad de José C. Paz y nuestra biblioteca de la Facultad de Ciencias Bioquímicas de la Universidad de Rosario. La muestra está organizada en 4 paneles temáticos y luego de la exposición
y de investigar las infografías y toda la información que se dispone a través de esos paneles, se plantean algunas actividades. Uno de los paneles, que se denomina "Cómo tu teléfono es engañoso por diseño", está destinado a reflexionar acerca del diseño de las aplicaciones y cómo este diseño, detrás del cual no solo hay ingenieros en informática o ingenieros en sistemas, sino también psicólogos, personal de marketing, etcétera, está pensado para generar el mayor tiempo de conexión, el mayor tiempo de uso en una aplicación, porque ese tiempo se transforma luego en lo que quieren las empresas, que es obviamente la ganancia económica. Pero que trabajan estas aplicaciones apelando a los sentimientos de aprobación, de desaprobación, a crear un sistema de recompensas, etc. Entonces, esa parte de la muestra es bien interesante porque está explicando todas estas cuestiones del me gusta, del no me gusta, de las reacciones, etcétera, para que ellos comprendan que están pasando mucho tiempo conectados, pero no solamente es una responsabilidad de ellos, sino que también el sistema está pensado para atraparlos la mayor cantidad de tiempo posible. Luego hay una parte de la muestra que es sumamente rica para trabajarla desde distintos aspectos, es decir, bueno, esta exposición se puede aprovechar de manera interdisciplinar, que es la que tiene que ver con el cuidado de la imagen, pero fundamentalmente con el cuidado de la información biométrica. O sea, y el panel se denomina así, la vida real de tu selfie. ¿Y qué pueden hacer los algoritmos de los sistemas con la reconstrucción de los patrones biométricos, no solamente de la fotografía, sino de la voz, del seguimiento ocular, hasta incluso los patrones del caminar, de la marcha de las personas, porque el teléfono está todo el tiempo, una vez que se le dan los permisos, recolectando esa información del usuario. Y los peligros que eso implica también en el marco de todo lo que es actualmente lo que permite hacer la inteligencia artificial. Después hay una parte que es el panel destinado a pensar en el uso responsable de los equipos en función de lo que consumen del medio ambiente en términos de materias primas, de minerales, en términos de desechos que se producen de teléfonos celulares anualmente, en cómo esto tiene una huella ambiental. Y ahí los chicos reflexionan acerca también del cuidado del equipo y de cuánto tiempo les dura, de cómo cuidar la pantalla, la batería, etcétera, también como forma de proteger el medio ambiente. Finalmente, hay una parte que está destinada a pensar el cuidado de los datos personales. Y se llama, bueno, ¿qué tamaño tiene Google? Pero en realidad es cualquier empresa tecnológica grande, de gran tamaño. ¿Y qué sabe la empresa tecnológica de nosotros y qué sabemos nosotros de esa empresa tecnológica? Entonces ahí hay todo un mapa con infografías acerca de los datos, la información de distintos aspectos de la vida del usuario que almacenan estas grandes empresas tecnológicas y que se utilizan para diferentes fines. Luego tenemos que hacer pasar, luego los chicos pasaban, después de estar explorando la exposición, pasábamos a hacer las actividades que tienen que ver con la muestra y que están conectadas a esos distintos paneles. Actividades de dibujo, de test, de preguntas-respuestas, de imaginar cuestiones positivas de la tecnología y cuestiones negativas, etc. Bien, y para finalizar, lo que pensábamos es, bueno, cuáles son las, como conclusiones, lo positivo que sacamos de la biblioteca universitaria en relación a la interacción con los estudiantes secundarios. Bueno,
Fundamentalmente, tender puentes entre la escuela media y la universidad produce un acercamiento a ese futuro posible que tienen los alumnos, ¿no? de la escuela media, porque normalmente muchos de ellos van a convertirse en estudiantes universitarios y es una forma de mostrarles cómo es el entorno académico de la biblioteca, y también como espacio de encuentro, que la biblioteca no es solamente una idea de museo del saber o de lugar, como dije, sacrosanto, para el estudio solamente. Promover el pensamiento crítico sobre el mundo digital, considerando temas como la relación con la tecnología, ¿no? Los datos personales y la privacidad. Fortalecer el rol de la biblioteca universitaria en el imaginario de la comunidad, tanto interna como externa, y fomentar una experiencia de participación que combina el juego, no solamente la información, porque esto de invitar y hacer participar en actividades a un público adolescente nos planteaba este desafío, cómo hacer que ellos se conecten con la actividad de una manera positiva, no que la hagan porque están acompañados por los profesores y que sea como una imposición. Y la verdad tuvimos excelentes resultados. Hay una serie de paneles que armamos para que dejen mensajes y demás cuando iban terminando. Hubo mucha participación de ellos en preguntas, en ejemplos que daban, en información que ellos ya traen y compartían con nosotros sobre el uso de la tecnología, y lo vamos a sostener en el tiempo. Lo vamos a sostener en el tiempo y vamos a también a diseñar nuevas infografías para la Semana de la Química del año que viene, pero abordando otros aspectos de la alfabetización digital y también de la alfabetización mediática, específicamente en el tema de las noticias falsas, de las fake news. Y también dentro de esa alfabetización digital nos interesa que pensemos para la edición 2026 los usos responsables, éticos de la inteligencia artificial, porque sabemos que en el aula y fuera del aula es un cotidiano en el público que vamos a recibir, que es el público de las escuelas medias. Finalmente, comentarles, porque la idea de compartir esta experiencia era también comunicar que este tipo de exposiciones están liberadas con licencias Creative Commons y se pueden replicar en distintas bibliotecas de distinto tipo, no solamente en una biblioteca universitaria, utilizando materiales de bajo coste y bueno, esta, por ejemplo, está liberada con una licencia Creative Commons, ¿sí? Hay que darle reconocimiento. Nosotros hicimos un contacto con Tactical Tech, con la universidad, con la ONG alemana que les comenté, y elaboramos un informe con fotografías, con cómo se planteó la muestra, lo que se hizo para mantener digamos, el seguimiento que ellos realizan sobre las actividades. Así que bueno, esta exposición, que es breve, era para poder compartir con ustedes una idea de trabajo entre biblioteca universitaria y estudiantes de nivel medio. Muchas gracias, Fernando. Realmente muy rico. Me gustó mucho y creo que podré tomar alguna de las ideas de tu articulación con las bibliotecas de educación media. Bueno, ahora les voy a presentar a Gastón. Gastón Bellafanti Sajet, que va a hacer una presentación que se titula Experiencias Semillas, diálogos entre las bibliotecas escolares y las bibliotecas universitarias en la región 6 de la provincia de Buenos Aires. Gastón es maestro de escuela primaria y educador de adultos, bibliotecario escolar y profesional, licenciado en Administración y Gestión Educativa y profesor en Ciencias de la Educación.
maestro de educación Waldorf y educador biocéntrico, finalizando una maestría en formación docente aquí en UNIPE, y ha trabajado dentro del sistema educativo en varios cargos relacionados con la enseñanza y con la gestión en diferentes niveles educativos. Ha sido profesor en la formación inicial docente, capacitador y formador de formadores en programas nacionales y organismos provinciales. También asesora y diseña proyectos en temas educativos a nivel gubernamental. Una de las tareas personales que más disfruta es ser cuentero del grupo Biblioisleños y gran lector caminante de espacios de lecturas informales y bibliotecas escolares de la gestión estatal y privada. Muchas gracias, Gastón, y adelante. Hola Virginia, hola a todos, hola a todas. Gracias Fernando por tu charla. Algunos de los núcleos de tus ideas quizás me van a servir para entrelazarlos y tejerlos con mi charla. Y les doy la bienvenida con este pequeño regalo. Abre todas las puertas de par en par, para que el viento lleve adentro de tu hogar el polen bullicioso de nuestra flor, para que crezcan miles, más de 1.000.000. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Y si sobre un corazón que justamente quiere unirse, tiene que ver con esto de unir corazones, los corazones de las bibliotecas, tanto la de escolar como la biblioteca universitaria. Ese fue el pedido de Virginia cuando descubrió que estábamos acá en la región 6 educativa de la provincia de Buenos Aires. Les cuento un poquito, la provincia de Buenos Aires, por si no todos son de la provincia, el sistema educativo está dividido en 25 regiones. La región 6, que es donde yo trabajo, comprende todo el límite sobre el este con el Río de la Plata. Tenemos 4 distritos, Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre, y este es un proyecto que surgió en el distrito de San Fernando. Tiene una particularidad: 2 de estos distritos, Tigre y San Fernando, tienen una zona continental, pero también tienen una zona insular muy grande y muy conocida, que es el delta del Paraná. Toda la zona de islas, que para que nos imaginemos un poco, la superficie total de este final del delta que tienen estos 2 distritos equivale a 70 veces la superficie de la ciudad autónoma de Buenos Aires, para que tengamos idea. Particularmente San Fernando, donde surgió este proyecto, entre las bibliotecas escolares y la biblioteca universitaria, les voy a contar bien en detalle, tiene lo que sería la segunda y la tercera sección de islas, que también ambas son parte de la declarada Reserva de Biosfera Mundial de la UNESCO. Es uno de los 2 deltas más importantes de todo el mundo, y tenemos, sobre todo en la zona núcleo, la zona de mayor preservación de la naturaleza, en la sección de 3, en la tercera sección de islas, tenemos ahí también muchas escuelas de diferentes niveles educativos. Así que es una región que combina la densidad de la urbe con esta zona a veces tan poco conocida y poco explorada, y sobre todo poco habitada, que tiene San Fernando, porque es más famoso Tigre con toda su zona turística y su puerto, que está muy pegadito a lo que es el continente, pero San Fernando hay que cruzar uno de los 3 deltas, uno de los 3 Paraná, porque conocemos mucho el Paraná de Las Palmas, pero después hay otros 2 que están todavía más en lo profundo del delta, que es el Paraná Mini y luego el Paraná Guazú. Y hacia allá también tendimos lazos con algunas de estas bibliotecas que están en escuelas de esa zona. Y justamente como este proyecto está embebido de naturaleza,
es por eso que yo les vine a contar toda esta situación de pensar estos proyectos de articulación con un diálogo profundo de lo contextual, siempre, como pasó seguramente con el proyecto de Fernando, hay una lectura que hace el bibliotecario, ya sea de un lado en la biblioteca universitaria o de este lado en la biblioteca escolar, que tiene que ver con lo situado, de ir leyendo en este mapeo que se hace de las necesidades que tienen cada una de estas comunidades y encontrar qué puentes y qué diálogos posibles se pueden realizar a partir de esas necesidades que se pueden hermanar y pueden tener algún tipo de cooperación ambas en cada uno de sus campos. Y es ahí donde pensé entonces que si María Zambrano piensa que el libro es un ser viviente, y acá tenemos mucho monte en nuestra región, dijimos, bueno, si el libro para María Zambrano, para esta filósofa tan importante, es un ser viviente que está lleno de estas colecciones de pensamientos de la humanidad que lo hacen vivo a este objeto, la biblioteca sería como este monte, como este gran bosque, ¿sí? Compuesto por estos seres vivientes que son los árboles, fundamentalmente, no únicamente, pero fundamentalmente. Y ahí también empezamos a pensar en estas metáforas y analogías que la propia humanidad realizó. Y cuando uno piensa en una imagen del conocimiento, muchas veces se encuentra con la imagen de un árbol representando al conocimiento, a la sabiduría. Y fíjense ahí qué hermosa metáfora entonces, árbol, libro, ambos seres vivientes, los libros conformando este bosque de palabras que se llaman bibliotecas y los árboles conformando ese bosque de árboles que acá sería traducido a nuestro territorio, la selva, el monte acá isleño. Y pensando entonces en estas bellas metáforas, surgió también pensar que estamos relacionados, ¿sí? Todo justamente este territorio lleno de vida está relacionado por tramas de la vida, justamente. O sea que ninguno de estos individuos, ni siquiera un solo libro se pudo tejer o escribir por fuera de la interrelación de otros que antecedieron en el conocimiento. Así que tampoco la vida en un bosque, tampoco la vida en una selva, tampoco la vida en un monte. Estas tramas de la vida que hace bastante tiempo ya se viene hablando en muchos lugares, que están atravesadas desde el sotobosque con esta palabra tan hermosa que se llama micelio, ¿sí? Este micelio que son todas estas redes de conexiones y de nutrientes que van por debajo y que van alimentando a toda la vida vegetal por arriba, y no solo la vida vegetal. Otras tramas de la vida que van surgiendo en lo acuático y cómo entonces toda esa vida acuática va tejiendo, ¿sí? Como hilos y tramas, pensando en nuestro delta lleno de ríos, arroyos, riachos, riachuelos, van también tejiendo esa trama de la vida. Y como también nos dice Ailton Krenak, los ríos voladores, que son estas nubes que hacen que llueva y que se produzca la humedad y que vuelvan otra vez este ciclo de la vida al suelo. Estos ríos subterráneos, los voladores, los micelios, cuando empezamos a mirar que toda esta trama de la vida que nos atraviesa en nuestro distrito de San Fernando está tejida en favor de la cooperación justamente y de las redes. Cuando empezamos a pensar entonces en estas metáforas del libro biblioteca y del árbol bosque, empezamos a entender que más allá de Darwin y de esta mirada que él tenía evolucionista acerca de la competencia, menos conocido que Darwin, pero posterior a Darwin, y también lo admiraba a Darwin, está Ernst Haeckel, que él dice, ojo, atención, la vida no solo surge por competencia, la vida también surge por colaboración. Hay colaboración, hay amistad entre las especies
y toda esta red se va tejiendo justamente en favor de la vida. Nosotros eso lo traducimos ahí del mundo académico de la biología y lo pasamos a este lado de las humanidades y pensamos que estas tramas de la vida, que las vemos en el territorio de la naturaleza, también son, de una manera, la metáfora que tenemos que tomar para empezar a construir y a consolidar redes de trabajo. Sobre todo en momentos en donde parecería ser que la comunidad, lo comunitario, más que una utopía, se convierte en una distopía en algunos paradigmas. Así que es como un gran desafío doble este proyecto que empezamos a gestar en el distrito de San Fernando. Por un lado, sostener como un valor el seguir creando comunidad, porque la comunidad no se crea por sí sola y por sí misma. Es necesario de cada uno de nosotros, de cada uno de los individuos, de los actores, que son nodos, que quieren justamente a través de este micelio, de estos ríos que vamos tejiendo con lazos afectivos y profesionales, crear una red y sostener la red. De ahí lo comunitario. Así que así fuimos pensando esta comunidad de bibliotecas que venimos trabajando hace muchos años, con un nombre que se llaman los nubes, son los nubes, no las nubes, son los nucleamientos de bibliotecas escolares. En cada uno de los distritos hay diferentes nubes, en esas nubes se los agrupa por cierta cercanía geográfica a varias bibliotecas escolares que trabajan en diferentes niveles y modalidades, en nivel inicial, en nivel primario, en nivel secundario, en la modalidad de escuelas primarias de adultos, en la modalidad de escuelas especiales, en los secundarios de adultos también. Y venimos entre todos tramando y entramando proyectos que luego tienen un impacto hacia el interior de cada una de esas comunidades y barrios. A veces son en diálogos con bibliotecas populares y en este caso es con dos bibliotecas, porque Virginia se enteró de un proyecto, pero le voy a contar también otro que están haciendo también con otra universidad. En el territorio de San Fernando hay dos grandes instituciones universitarias, una es privada, la Universidad de San Andrés tiene una biblioteca institucional en la zona cercana al río, y luego hay una de las más jóvenes que se han creado universidades nacionales del conurbano, la Universidad Nacional del Delta, que tiene su campo de acción no solo en el distrito de San Fernando, sino también en los dos vecinos de Tigre y Escobar. Es una de las 5 universidades más jóvenes que se han creado en estos últimos años en el conurbano bonaerense. Hay mucho todavía por desarrollar allí, también en el campo de la propia biblioteca de la universidad. Así que entramos en diálogo. En este proyecto que estuvimos pensando en principio con la biblioteca de la Universidad de San Andrés, la biblioteca institucional se llama Max von Busch, estuvimos en diálogo con su directora y con el equipo de pedagogía y pensamos que como nosotros en la región y en el distrito venimos trabajando fuertemente con la educación ambiental integral y está transversalizando muchos de nuestros proyectos, que quizás podíamos tender un puente entre ambos niveles para pensar el tema de la sostenibilidad. Es una institución en general y la biblioteca en particular de esta universidad que tiene dentro de sus premisas empezar a trabajar dentro de su estructura con esta mirada de lo sostenible, tanto en los procesos de atención, tanto como en todos los usos que ellos realizan al interior de sus procesos técnicos. Pensamos un proyecto entonces para ver cómo lo estaba trabajando la universidad al tema de la sostenibilidad y también ponerla en diálogo con las pequeñas acciones que se venían desarrollando en las bibliotecas escolares y ver si se podía producir sinergia entre las ideas que surgían en un campo y en el otro. Y también, justamente por esta búsqueda y por estas ganas de poder pensar un proyecto mancomunado común,
surgió la idea de poder empezar a realizar, por eso es una semilla todavía, una biblioteca de semillas, llevada en conjunto entre las comunidades que conforma cada una de las bibliotecas y sus nucleamientos, junto con la universidad. Así que estamos en la etapa experimental de poder encontrar el espacio, quienes van a tener ganas de liderar este proyecto del cual tenemos material y tenemos muchas ganas de poder hacerlo realidad. Hicimos un recorte y entre todo el banco de semillas que se puede crear para hacer luego el intercambio y también los procesos técnicos que se realizan de cada semilla, elegimos hacer un recorte y trabajar sobre todo sobre árboles autóctonos. Así que hay un gran proyecto ahí que se está iniciando con lo que fue una primera acción de acercamiento, ¿no?, de ambos mundos, de las bibliotecas escolares y la biblioteca universitaria. Ese como un primer gran proyecto que tocó, hizo pie y comenzó hace muy poquito tiempo, y luego este otro, BIR, que está empezando a surgir ahora a través de la Universidad Nacional del Delta, y su espacio de biblioteca que está todavía en germinación. Hay un banco sumamente importante, un archivo de datos muy importante de conflictos ambientales, que está en poder de uno de los grandes ambientalistas que hoy viven en la zona del Delta, porque como ustedes saben, probablemente esto ha llegado en muchos casos a las noticias de los medios de comunicación nacionales. Siempre el territorio de islas, sobre todo este, que es el territorio más cercano a la ciudad, está en grandes disputas, ¿sí?, inmobiliarias, por su alto valor de la tierra. Siempre se quiere en estos terrenos que son realmente ecosistemas muy frágiles, se quieren hacer rellenos, crear barrios privados en la zona de islas. Y hay una comunidad isleña muy fuerte, con muchísima conciencia ambiental, por este y por otros motivos también muy importantes, porque por la cercanía con la ciudad también hay una lucha muy grande con el tema de la contaminación del agua y ciertas problemáticas también, pero fuertemente la del agua y la del avance de lo inmobiliario sobre el terreno isleño son las dos cuestiones más fuertes. Hay muchísimas organizaciones y agrupaciones en defensa de lo ambiental, y hay figuras, entre ellas, una de ellas es la de Martín Nunziata. Martín Nunziata, si no lo conocen, hay al menos dos documentales sobre él, sobre su vida y sobre la de su esposa fallecida, también ambientalista, Canal Encuentro, y en un programa también que realizó, seguramente se acuerdan, Ana Cacopardo, un programa que se llamaba Historias de Vida. Bien, él tiene un gran archivo, es un gran estudioso, una persona sumamente preparada en estos temas, además un gran activista, un gran ambientalista, y él tiene un archivo muy nutrido en su casa. Así que una primera idea con esta universidad es justamente que sea esta la universidad que pueda tener un uso pedagógico para las propias escuelas de la región de este archivo, que en principio hay que empezar desde cero esta tarea, ¿no?, de poder digitalizarlo para poder hacerlo accesible a los docentes y a los estudiantes. Y posee un montón de material, y mucho está relacionado con lo pedagógico, porque Martín es un gran pedagogo y es un gran educador ambiental. Cuando lo escuchen en charlas, cuando lo invitamos para que nos cuente, ya sea con bibliotecarios, con docentes, con estudiantes, uno se da cuenta el amor que tiene por su territorio. Así que bueno, ahí tenemos como estos dos grandes proyectos, uno un poco más avanzado que el otro, pero que tratan de poner en diálogo, entonces, necesidades obviamente situadas de lo que son las bibliotecas escolares, en este caso de uno de los distritos, San Fernando, con dos de las universidades que están en su territorio. Un poco
Entonces, la idea de estos dos proyectos justamente es abordar la alfabetización ecológica, la ecoalfabetización. Estamos como con mucho interés y con justamente abriendo esta mirada a que esta alfabetización de la lectoescritura, esta alfabetización informacional, en la que muchas veces la biblioteca escolar colabora y la biblioteca universitaria luego fortalece y refuerza, necesita, por los tiempos que estamos atravesando, también de esta nueva, podríamos decir nueva entre comillas, alfabetización, que es poder entender, poder leer todas estas problemáticas que hoy nos están atravesando fuertemente, y entonces la biblioteca, tanto universitaria como la escolar, entiende que hay algo que hay que poder aportar y empezar a pensar juntas, porque si mucho de este cambio que necesitamos para abordar la problemática ambiental global y local se da a través de la educación, entonces mucho tiene que ver la biblioteca escolar y la biblioteca universitaria, mucho tienen que ver ambas porque están trabajando fuertemente con la educación. Así que dentro de esta agenda que a veces tenemos ustedes en la biblioteca universitaria, y si tenemos también bibliotecarios escolares aquí presentes, sabemos que manejamos como dos tipos de agenda en la planificación. Una agenda que es la agenda estratégica, que es una agenda en donde uno tiene pautado cuáles van a ser sus proyectos, sus trabajos, pero después hay una agenda emergente, una agenda que viene y que pulsa con la problemática del hoy, del día a día. Muchas veces en nuestras escuelas, por la gran complejidad que vamos viviendo a diario, a veces en algunos niveles más que en otros, esta agenda de lo emergente es más fuerte y más poderosa. Yo siempre trato de dejar el mensaje de que algunos temas son importantes y son centrales y tienen que estar igual, no dejarse de lado por esta agenda emergente, que nadie discute, que muchas veces son temas importantes, pero que hay otros que son centrales y que resolviendo muchas veces esos temas centrales que están en nuestra planificación estratégica, a corto y a mediano plazo se resuelven muchos de los otros problemas que emergen diariamente y que parece que son incontrolables. Entonces nosotros dentro de nuestro Reglamento General de Instituciones Educativas en la provincia de Buenos Aires hay un apartado que habla justamente de la planificación, es el PIB, es el Proyecto Institucional de Biblioteca, y tratamos entonces que haya una línea de trabajo con lo ambiental en relación a la ecoalfabetización y que toda esta mirada de trabajo en red también apoyada por diferentes documentos del CENDI. El CENDI es el organismo que se encarga de las bibliotecas escolares en provincia de Buenos Aires, para el cual yo trabajo, también tienen entonces definido que hay líneas de trabajo en relación al fortalecimiento de lo comunitario y las redes de trabajo comunitarias, y también ejes de trabajo relacionados con la educación ambiental integral, entre otros. Así que este es todo como nuestro gran marco, nuestro gran paraguas para poder pensar estos proyectos que están en diálogo entre estos dos niveles que a veces a lo lejos o de cerca nos parece que son dos mundos muy distintos, que lo son de alguna manera, pero que no pueden tener diálogo. Y sin embargo, Fernando, con estas experiencias que yo no conocía, nos vino a contar que hay muchas y buenas ideas y posibilidades. Acá yo aporto estas dos también nuevas, y seguramente debe haber muchas más en el territorio. Así que les agradezco a Virginia y en representación de ella a la UNIPE por la invitación y a la presencia de todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ambos por sus presentaciones. Vimos que son maneras de articular bien diferentes. Por un lado, Fernando, con una presentación que tiene que ver más con una articulación institucional en relación con la educación media, y Gastón,
La primera parte yo me la perdí porque me quedé sin conexión un ratito, pero bueno, lo que pude entender es que la articulación allí es más en relación a trabajos conjuntos, que es otra manera también de articular con las bibliotecas escolares. Bien, no sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. Voy a mirar el chat. O si alguno de ustedes quiere hacer alguna última recomendación. A mí me parece que la articulación entre las bibliotecas escolares y las universitarias es en el mundo de hoy imprescindible cuando los estudiantes, sobre todo los universitarios en este momento, están pasando un momento bastante difícil, con brechas formativas, con deserción universitaria temprana, y cuando hay crecientes demandas de las competencias informacionales, ¿no? Entonces me parece que acompañarlos en estas trayectorias que ellos tienen de un nivel al otro es sumamente importante, y hace que, bueno, que esas trayectorias educativas sean un poco más inclusivas. Me parece que ahí está el eje estratégico de estas articulaciones y bueno, y la importancia de la temática. Sí, bueno, yo tomo la palabra para, bueno, me pareció sumamente rica la experiencia que comentó Gastón. Me quedan mucho interés por interiorizarme más sobre el proyecto de semillas, de biblioteca de semillas, porque tiene que ver con la preservación de la biodiversidad y también con la circulación de conocimientos que quedan un poco encerrados en el ámbito académico muchas veces, que se ha ido encerrando en el ámbito académico a medida que nosotros como sociedades nos fuimos haciendo más urbanas. Pero lo que yo quisiera saber, Gastón, es si ustedes tienen ya definido cómo sería el acceso del público a las semillas en sí, ¿no? ¿Cómo estaría organizado? No sé, el préstamo me parece que no, va a ser un dar, ¿no? Una donación, sí. Sí, en teoría, porque todavía no llegamos a armar la biblioteca en sí, uno arma jornadas y en esas jornadas, además de hacer una parte por ahí educativa, contando, bueno, la variedad de especies, cuáles son sus características, etcétera, etcétera, bueno, ahí se hace el intercambio de semillas. En este caso, la devolución, que en líneas generales, si uno lo piensa, por ejemplo, uno puede hacer una biblioteca de semillas de huerta, entonces ahí sí va a haber una devolución en algún momento, o a veces de plantas nativas, donde el proceso, uno en corto tiempo puede tener una devolución. En este caso sería, entonces, van a ser las jornadas de entrega y, bueno, un compromiso justamente a un mediano o largo plazo, quizás, de una devolución, porque estamos pensando en árboles, ¿sí? Qué interesante, me va a encantar verlo en funcionamiento. Y tener noticias sobre todo, o poder replicar también. Sí, 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 sí. Claro, se puede pensar con otro tipo de experiencias, ¿sí? Pueden ser semillas de alimentos, ¿no? O sea, de algo que se consuma y entonces eso sí es más rápido poder hacer el intercambio entre los socios, familias, estudiantes, etcétera, etcétera. Sumamente interesante, ¿no? Porque aparte no conozco otro proyecto similar. Sí, y además la biblioteca, es muy interesante el proceso técnico que hace de cada una de esas semillas las propias bibliotecas, que obviamente acá sería un catálogo colectivo, porque ¿para qué? Para una semilla ponerse todas las bibliotecas escolares más la universitaria a hacer, digamos, su proceso técnico, pero sí todos tener acceso a un catálogo común.
Así que, y lo habíamos pensado con esta mirada de ir primero por algo posible, ¿sí? No hay una cantidad tan grande de árboles autóctonos nativos en la zona, como podría haber otro tipo, no sé, de herbáceas. Entonces dijimos, podemos ir avanzando y pensando, si todo funciona bien, un escalamiento del proyecto, si funciona bien esta primera experiencia. Así que sí, apenas tengo novedades, vamos a ir documentando todo para poder mostrarlo también y que sirva de experiencia para otros que quieran replicarlo. Bueno, no sé si querés decir algo más, Fernando. Para mí, la verdad que también tu presentación, Fernando, me sirve toda la experiencia que mostraste para después poder en algún momento replicarla acá en la biblioteca de UNIPE, y seguramente a algunos de los que nos están escuchando también les sirva. No sé si hay alguna consulta, no veo por acá, si alguien quiere tomar la palabra. Si quieren hacer alguna última recomendación, alguno de ustedes, y si no, damos por cerrada la mesa. Bueno, más que nada, agradecerles a todos, a Viviana también, que ha estado atenta aquí para admitir a todos los presentes. Les recuerdo que está el formulario en el chat, para quien no se haya inscrito. Ahí hay un mensaje de María Soledad Pacheco que dice: gracias por todo, muy interesante la presentación y las propuestas, gracias María Soledad. Y bueno, y ya están viendo saluditos ahí. Por mi parte, agradecerle a los dos y a todos los presentes, y bueno, espero que en la próxima Semana UNIPE contar con la presencia de todos para seguir sosteniendo este espacio donde compartir saberes, experiencias de la práctica como en esta oportunidad, y bueno, y vernos y aprender de otros lugares, de otras regiones, de otras bibliotecas. Muchas gracias. Gracias, Virginia. Muchas gracias. Bueno, Chao, chao a todos. Gracias. Chao.